Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Pablo Fuentes, doctorante del programa de Ciencias de la Educación eh, o del doctorado en Ciencias de la Educación del IESC. Eh, Recibo la clase de Filosofía de la Ciencia con el doctor Luis Gustavo Zambrano, donde él propone la siguiente actividad y por la cual le estamos haciendo este video. Debemos de escoger una de las diferentes ramas, la que más nos llame la atención dentro de la filosofía moderna. Eh, la filosofía moderna, digamos que es un movimiento filosófico bastante amplio, con grandes avances del pensamiento filosófico, pero entre sus modos de pensar y sus modos de ver el mundo, sus cosmovisiones, o lo que Heidegger diría, esa forma de ver el mundo, la mirada del mundo, la época de la imagen del mundo. En esa época, la imagen del mundo se centraba en una disputa muy interesante entre el empirismo y el racionalismo. Yo escojo para conversar con ustedes el empirismo, que es la forma de ver el mundo desde la experiencia. El empirismo no solamente es una disputa radical contra el racionalismo que cree que el hombre es todo razón, sino que es también una forma o es una manera de entender el ser humano y de entender sus pasiones, de entender sus sentimientos y su parte sensible. Entonces, por eso es que me llama poderosamente la atención este movimiento filosófico y lo he estudiado ya en otras oportunidades y me gusta mucho porque además de que centra su discusión en la parte epistemológica, es decir, el problema del conocimiento, cómo conoce el hombre, para qué conoce, cómo aprende, para qué aprende y cuáles son los límites de la razón. El empirismo también propone soluciones prácticas, por decirlo así, a las cuestiones políticas de aquella época. Precisamente, por ejemplo, con Thomas Hobbes y su obra El Leviatán, donde él propone, digamos, que la construcción del Estado moderno, es decir, legar ese poder, esa capacidad que tengo yo como ser humano de poder ejercer violencia a otro ser, que en este caso sería el líder, y que ya cuando ese poder de violencia quede en manos del líder, no hablamos de violencia, sino simplemente de poder. Eso es tener en cuenta, digamos, que una parte real, una parte humana en contraposición, en justaposición con el pensamiento cartesiano, que Descartes dice somos razón, tenemos ideas innatas, los sentidos se equivocan, o sea, los sentidos nos engañan. A mí me engañan mis sentidos, pero es el filtro de la racionalidad lo que me ayuda a discernir lo cierto de lo dudoso. Yo, como docente y como doctorante, pienso que nosotros, los profesores, los maestros, que estamos metidos, inmersos dentro de un aula de clase, tenemos que ser, digamos, que un poquito más atentos a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros hablamos y a lo que nosotros escuchamos. Absolutamente ser un poquito, o ser muy empirista más bien, y tomar esa sensibilidad, esos sentidos para poder nosotros abordar temas propios de nuestras investigaciones. Es decir, nosotros podemos recibir consejos o podemos estudiar a grandes pensadores, pero si nosotros no afilamos esos sentidos, no los agudizamos dentro del contexto laborales propios de la clase, nosotros no vamos a avanzar. Entonces, o vamos a hacer procesos investigativos que no tengan mayor trascendencia. Eh, Sabemos entonces que el empirismo es una corriente filosófica del siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? Que se contrapone al racionalismo. La mayoría de sus representantes son ingleses, británicos, pero se llama racionalismo, perdón, empirismo inglés. El tema fundamental es el tema y el problema del conocimiento. Sus tesis más importantes son el ser de las cosas, se da en la conciencia, el origen del conocimiento es la experiencia. Por tanto, negación de las ideas innatas
¿Qué es lo que propone René Descartes? El conocimiento humano está limitado también por la experiencia. Por tanto, se niega entonces la metafísica. No hay nada más allá de la experiencia. Crítica a las ideas de sustancia y crítica a la idea de causalidad. Eh, Todo conocimiento es conocimiento de las ideas. Por tanto, el empirista y los racionalistas coinciden en este punto. En conclusión, el empirismo entonces propone un nuevo concepto de razón que depende y que está limitado por la experiencia. Es un conocimiento práctico, una crítica con sus límites y sus posibilidades. Entonces, recordemos aquella frase del filósofo que dice que somos una tabla rasa. Esa tabla rasa, por decirlo así, somos nosotros, donde es la experiencia la que imprime su sello. Entonces, el llamado es a conocer un poquito más el empirismo, como docentes de aula, investigadores, aplicar un poquito más el pensamiento empirista para poder estar, digamos, que a tono con nuestras realidades y poder abordar investigaciones pertinentes y coherentes. De todas maneras, muchas gracias y espero verlo pronto por el camino.